Hola, ¿qué tal? Somos Antonio y Javier de Generaciones. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los aspectos más importantes a la hora de gestionar un cliente. Por ejemplo, Javi, para ti, ¿cuáles serían los aspectos más importantes? Yo antes lo que te comentaba es el tema de la localización, el tema de que un cliente pueda estar en España o en otro sitio como aspecto básico a la hora de poder trabajar con ellos en el caso de si puedes ir a visitarlos o simplemente tener una comunicación online. Claro, para mí, más que propiamente el tema de la localización, es el tema de la comunicación, ¿no? O sea, que, por ejemplo, tengas una comunicación fluida, que puedas hablar con ellos y que tengas cierta facilidad para decirle, oye, podemos hablar hoy o podemos hablar mañana, ¿te viene bien a esta hora? Otra, que tengas la posibilidad de hablar con ellos. El problema que hay muchas veces es pues que por diversos motivos, que puede ser localización del cliente que esté en otra parte del mundo, pues que a lo mejor tienes que adaptarte ellos el horario y nosotros también. Entonces es algo más complicado, pero yo creo que es más importante la propia como capacidad de tener comunicación que el hecho de que estén lejos o cerca de donde estamos ubicados. Pero, por ejemplo, si tú estás ubicado aquí en España, como es nuestro caso, Mm. y tenemos un cliente en México, pero también tenemos otro en China, es Mm. como que tenemos que cubrir todo el horario desde por la mañana hasta por la tarde. Mm. Yo creo que sería para nosotros complicado el poder cubrir todo el horario si no tenemos una persona que esté físicamente, por ejemplo, en la zona asiática, porque significa que desde las 7 de la mañana hasta casi las 7 8 de la tarde hay que estar pendientes si tenemos que contactar con ellos. Claro, pero ahí cuenta más, digamos que se puede como dividir un poco, ¿no? En dos tipos de comunicaciones que tienes con el cliente. Una que es más estratégica, en plan de vamos a hacer esto o esto no está funcionando bien, vamos a ver qué pasa. Y otra que es como más táctica, ¿no? Del momento de, oye, este anuncio está mal subido, hay que cambiarlo, oye, me han rechazado el anuncio, hay que volver a subirlo, me está dando problemas la web, pausar las campañas. Claro, en la primera sí puedes hacer, o sea, digamos, con algún tipo de comunicación más preparada, en donde tú digas, bueno, pues yo puedo a estas horas, el otro cliente se adapte también a tus horas y tú a ellos, en principio puedes dar con una hora que en ambos casos esté bien. Pero el problema es que la comunicación en plan de urgencia, pues claro, ahí sí que necesitas a alguien que esté en ese uso horario o que pueda estar en esas horas. ¿Y no crees que influye también el hecho de el tamaño de un cliente, el tamaño de una empresa? Por ejemplo, si estás trabajando con un cliente que es un particular y solo tiene dos o tres empleados, o sea, es un cliente pequeño, a lo mejor la comunicación es mucho más directa con él y más fluida que si estamos trabajando con un cliente que es mucho más grande y solo estamos hablando con una parte, porque nos ha pasado, Mm. y a la vez esa parte dependemos de un tercero para poder desarrollar todo el plan de marketing, entonces es como mucho más lento el proceso. Y si a eso lo unimos que el cliente encima no esté en el mismo uso horario que tú, pues se hace mucho más complejo el trabajo. Por eso te quería preguntar si crees que hay diferencias entre tipos de empresas. Por ejemplo, si crees que es lo mismo trabajar con un cliente que sea una agencia o con un cliente que sea un cliente final. Claro, pero ahí depende yo creo también mucho del tipo de cliente, ¿no? Hmm. Porque el tipo de cliente depende mucho, sobre todo, de si saben más de lo que te dedicas o no. Porque si no saben o son muy pequeños, que suele pasar, que es lo que necesitamos, explicarle un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, si tenemos que hacer tracking en su web, cómo puede hacer esta parte o cómo podemos hacerlo o configurarlo. Sin embargo, una agencia esa lo va a tener mucho más claro o un cliente mucho más grande. Entonces te va a dejar y te va a dar muchas más facilidades en ese aspecto, pero también o sea, te va a exigir en ciertos KPIs mucho más que el cliente pequeño. Lo único, lo bueno de ellos es que saben
qué es lo que pueden esperar. Ya. Lo malo es que pues hay veces que puedan ser exigentes en exceso en ciertos KPIs y en otros más importantes se los salten. Ya. A ver, yo considero que una cosa muy importante es la experiencia que tenga el cliente con el marketing digital. Si una persona o una agencia previamente o un cliente ha trabajado ya en marketing digital, para nosotros es mucho más fácil porque a nivel comunicativo nos tenemos que saltar muchos pasos, es más directo, saben de lo que estamos hablando, saben acerca de los KPIs, saben acerca de los objetivos y cualquier comunicación, cualquier cosa que le comentes, la van a entender. Si es un cliente, que también nos pasa, que parte totalmente desde cero, pues nos va a costar mucho más desde un inicio. Y ya no te digo nada si el cliente es extranjero y tiene otra cultura, que también nos ha pasado que a nivel comunicativo es mucho más directo el trato, por ejemplo, con un cliente latinoamericano que con un cliente que pueda ser nórdico. Claro, es que al final eso es importante, ¿no? La cultura del propio país que sea de una forma u otra. Porque, por ejemplo, en Alemania, pues ellos a lo mejor son un poco más, que tienen que tener todo Sí, muy de forma controlado, metódica, ¿no? articulados. Claro, entonces al final, si no tienen esa reunión previamente preparada, a lo mejor no te van a atender simplemente por el hecho de que no la tenían preparada, no la Pero, tenían y pensada. si es algo súper urgente, que tú les contactas por algo urgente, ahí cómo se te ocurriría contactar con un cliente, por ejemplo, alemán, con el que previamente no tienes una reunión concertada, pero necesitas hablar con él. Claro, ahí sería importante dejar con ellos claro de que tienes, por un lado, la parte que sería más estratégica, que a lo mejor sí puedes concertarla mucho más precisa, y la parte que sea urgente, de temas urgentes, de, oye, me falta esta URL para esta campaña, ¿cómo podemos hacerlo? Oye, esto no está funcionando bien, podemos revisarlo. Entonces, uno, puedes cerrar más las reuniones y en el otro tener un tipo de conversación o un tipo de comunicación que sea mucho más rápida, ya sea por mail, ya sea por algún mensaje tipo Slack, WhatsApp o como fuera, pero ahí tenemos varias opciones que claro, ellos tienen que ceder en cierta parte y tú por otra parte tienes que tener también, adaptándote al cliente. Y por ejemplo, se me ocurre otra cuestión y es cómo tratas con un cliente, sobre todo con esto de la diferencia horaria. Si por ejemplo tú has terminado tu jornada, porque eso nos pasa, y a lo mejor te llama o te contacta a las 7 porque solo ha tenido ese momento porque ha tenido mucho trabajo. Eso nos pasa Sí, mucho. O sea, sueles atender o yo, por ejemplo, ahí soy bastante estricto y salvo que sea súper urgente, intento siempre pasarlo al día siguiente, sobre todo si hay una cierta relación o confianza con el cliente. Pero intento no ceder siempre ante cualquier horario o cualquier petición que haga a cualquier hora el cliente en cuestión. a ver, a mí normalmente me cuesta un poco más. Pero es cierto que si no se pone un límite, tienes todo el día el teléfono sonando o el email recibiendo mensajes. Entonces, tienes que hacerlo por lo menos en sentido de urgencia. Es decir, bueno, es algo súper urgente, pues oye, pues a lo mejor atiende. Es algo que no es tan urgente y que mañana a primera hora podemos verlo, pues oye, pues se puede trasladar al siguiente día. Al final, algo que siempre hemos hablado, que hay que al igual que tú vas adaptándote al cliente, el cliente tiene que ir aprendiendo a cómo puede trabajar y cómo ahí puede haber una comunicación buena que no implique que, digamos, que el servicio empeore, sino que a la vez se mantenga bien, pero con una comunicación que a nosotros nos dé la opción de estar pues las horas fuera del trabajo con cierta tranquilidad. Y crees, porque claro, nosotros no hemos vivido esa época, pero a lo mejor hace 20 o 30 años la comunicación no podía ser tan rápida porque no había redes sociales, porque no había internet, porque no había casi, había solo el teléfono y carta y tal. Hoy en día, que la comunicación es mucho más rápida y directa, ¿crees que eso ha hecho que estemos demasiado conectados o que estemos demasiado expuestos a los clientes a cualquier hora? ¿Crees que eso es
positivo, o crees que simplemente las redes sociales llegan para dar todo ese servicio y facilitar un poco el trabajo tanto el de los clientes como el nuestro? Claro, ahí, o sea, yo creo que ha sido más positivo que negativo. O sea, en el fondo, porque puedes comunicarte mucho mejor. O sea, antes, digamos, en un tiempo en el que incluso las llamadas a lo mejor te costaban muy caro, pues no ibas a estar hablando todos los días con un cliente que estaba fuera. A lo mejor tenías que llevarlo por mail. Para empezar ya, el propio cliente iba a ser más complicado conseguirlo. Ahora puedes estar en contacto con él, puedes hablar, te puede ver, entonces es mucho más fácil que el propio cliente directamente incluso acepte. Entonces yo creo que por un lado es bueno, pero por otro es cierto que al final tiene que quedar muy claro que no estás 24 horas disponible, que es que, salvo que tú des un servicio 24 horas, pues sí, claro, si estás dando ese servicio, pues al final tienes que estar las 24 horas, si no tú disponible, tu equipo disponible para cualquier tipo de cambio que quieras hacer. Pero como norma general en nuestro sector, no es algo que demos un servicio 24 horas, sino lo que das es un servicio en el que tú gestiones unas campañas o puedes gestionar el desarrollo de una web o puedes hacer la parte de posicionamiento, que hay momentos de urgencia que a lo mejor sí tienes que estar más pendiente, pero no siempre puede ser urgencia, no todo es urgencia. Claro, entonces podemos decir que la inversión es uno de los aspectos también fundamentales a la hora de gestionar un cliente. O sea, un cliente que invierte más es más importante, obviamente, que uno que invierte menos. Entonces, el que invierte más se le puede ofrecer un servicio extra o una atención extra que a lo mejor uno que invierte menos no va a tener esa importancia. Claro, es que ahí es ya ajustar tu propuesta, ¿no? En plan, a uno que invierte muy poquito y que tú, por tu servicio, le puedes cobrar poco, también le puedes dar menos opciones, porque al final le estás cobrando por lo que es la gestión. Pero al otro cliente sí. Pero tú sabes que, porque lo sabemos por experiencia, que los clientes pequeños suelen dar mucho más trabajo a la hora de comunicación que los clientes grandes, porque el cliente grande ya está establecido, si tiene un problema te lo va a hacer saber y seguramente sea suficientemente importante como para dedicarle bastante rato, pero el cliente pequeño cualquier mínimo problema para ellos es mucho. Claro. Entonces, cualquier céntimo, cualquier euro perdido ahí es bastante para ellos. Entonces son clientes que están mucho más encima que los clientes grandes. Entonces, el tamaño de la empresa yo creo que influye también en el aspecto negativo, de que cuanto más pequeño es un cliente y menos rentable es, suele darte más trabajo así de inicio que un cliente grande. Sí, eso a grandes rasgos suele ser así. Pero es cierto que luego el cliente pequeño te puede ayudar en muchos aspectos, como por ejemplo, digamos que al estar cerca del propio cliente te da más visibilidad de lo que falla o no. Porque hay otros clientes a lo mejor más grandes que tú crees que a lo mejor todo va perfectamente y al ser tan grande la persona que luego decide otra cosa totalmente contraria porque no te va diciendo, no te va dando el feedback tan cercano como el pequeño. Lo que pasa es que también, pues lo que comentabas, que al final un cliente pequeño en muchos aspectos hay que controlarle del sentido de que, oye, porque me escribas 15 veces, las campañas no puedes modificarlas 15 veces. Puedes hacer ciertos cambios, pero no puedes modificarlas 15 veces porque es contraproducente para las campañas, no porque te la haga a ti, sino porque si lo haces así, esas campañas dejan de funcionar, como bien sabemos. Vale, entonces podríamos, para terminar, decir que para mí los aspectos más importantes son la inversión, la localización, el idioma y el tamaño. O sea, esos serían como los 4 aspectos más importantes a la hora de diferenciar entre gestión de clientes. Sí, bueno, No sé para si estás de mí acuerdo. yo quizás cambiaría o añadiría el de la comunicación. Ajá. Qué tipo de comunicación tengas con el cliente e intenta, o sea,
la comunicación yo creo que es muy importante porque si es buena vas a poder saber mucho mejor qué es lo que ellos piensan de servicio, qué problemas tienen y tú vas a poder también decir qué es lo que no está funcionando bien o qué es lo que sí está funcionando y qué no, etcétera. Bueno, Antonio, entonces yo creo que esta primera charla que hemos tenido, hablando un poco de un tema así interesante, no está mal, ¿no? Sí, yo creo que ha estado bien. Y lo que os vamos a pedir es que nos comentéis sobre otros temas que os gustaría que hablásemos nosotros, que lo haremos en los próximos vídeos, si te parece, Javi, ¿vale? Sí, los próximos que le den a like, le den a la campanita y en los próximos vídeos iremos viendo. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima.